Muy bien, a continuación ya para dar el inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión del día de hoy. Su nombre es Miguel Muñoz Harrison, es psicólogo organizacional, también tiene un magíster en psicología del trabajo y las organizaciones, también es estudiante de doctorado en Business and Management. Posee alta actividad en investigaciones, publicaciones y conferencias dentro del área de la salud ocupacional. Ya le damos el paso a Miguel para que inicie la presentación. Muchas gracias, Piero, por la bienvenida. ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? Si me podrían Sí, hacer profe. un... Sí, Perfecto, se le escucha súper. perfecto. Muchas gracias, Piero. Y les doy también la bienvenida. Me sumo también a las palabras de bienvenida que le acaba de dar Piero por parte de ADIPA. Espero que el día de hoy sea una instancia bastante provechosa para ustedes, introductoria. Tenemos una hora particular, así es que la idea es que hoy pueda ser una instancia más bien introductoria a lo que se va a estar viendo durante el curso de diagnóstico e intervención organizacional. Entonces, si se dan cuenta, la idea es poder como sembrarle el bichito para poder seguir interiorizándose más en el curso y que obviamente invitarlo a participar en la actividad que va a tener lugar desde la próxima semana, más que como de como entrar en profundidad de esto. Sí, eso es como que lo que quisiera como concretizar. Y también veía por ahí también de que personas que no pudieron escanear el código QR, les cuento también que al término de la presentación, las láminas lo tenemos puesto en la PPT, así es que también van a poder escanearlo nuevamente, así es como también el día de mañana tengo entendido de que a todos los que se registraron van a recibir una copia obviamente, del link con la grabación, para aquellos que, por ejemplo, decían, oye, tengo algún problema con el audio, con la conexión, quizás me caiga. Entonces, nada, también van a poder acceder a la grabación de la actividad del día de hoy, así como poder escanear el código QR y poder tener más información del curso en general, el cual ya hemos preparado con harto cariño para que ustedes también puedan conectarse y esperamos nuevamente también que pueda ser bastante útil, ¿sí? También los invito, o sea, como verán, es bastante complicado esto de estar hablándole a una pantalla, así es que, por ejemplo, veo a Karen que tiene la cámara prendida, así es que también les pido a los que puedan prender sus cámaras. Obviamente entiendo que algunos no se van viajando, van saliendo del trabajo. Tengo entendido que son las 6 de la tarde por allá por Chile. Así es que, claro, dentro de la medida de lo posible para aquellos que se puedan sumar con su cámara, se lo agradezco enormemente para así no sentirme que estoy hablándole a un computador nomás y tener ver cómo también ustedes van reaccionando a lo que les voy contando específicamente. ¿Sí? Em, claro, y ya entrando, bueno, en materia, para ya compartirles la pantalla y lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Eh, tu, 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 eh, es que, bueno, antes también de entrar ya obviamente en materia, Piero ya les contaba un poquito de mí, de que efectivamente yo vivo en Reino Unido. Actualmente estoy terminando mi doctorado en la Universidad de Nottingham. ¿Sí? Para los que no se ubiquen en el mapa, en medio de Inglaterra, en la tierra de Robin Hood, no sé si les suena. Así es que ahí ese es como el atractivo, que toda la ciudad está como a la orden de Robin Hood, así es que todo, estatua y todo lo demás. Pero actualmente también vivo en Edimburgo, que es en Escocia, y que yo actualmente estoy casado, entonces mi señora estudia allá y yo viajo una vez al mes, dos veces al mes a Nottingham, que es como un viaje en 4 horas para que se haga la idea en tren. Y aparte, estoy trabajando en la Universidad de Lancaster como investigador asociado, en lo que es un proyecto bastante interesante que tiene que ver con hacer una revisión global de lo que tiene que ver con lo que son los servicios de salud ocupacional en 25 países, ¿sí? Tiene que ver, para los que les suena, los que estén vinculados con el mundo de la prevención, tiene que ver específicamente con las mutualidades, pero entender cómo funciona esto a nivel internacional y lo estamos revisando dentro de 25 países. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, como bien les decía Piero, mi gran área
mi foco tiene que ver específicamente en materias de salud ocupacional, ¿sí? Pero eso obviamente que no implica que aquí presente, muy bien, sí, ahí veo APR, sí, de Estuardo. Genial. Entonces, claro, la idea es poder también, yo les voy a estar contando, obviamente, tanto el día de hoy como dentro del curso, yo les voy a estar contando también desde mi experiencia, desde ese ámbito, ¿sí? Desde la salud ocupacional propiamente tal, en el sentido de que, porque antes de estudiar, de moverme al mundo de la academia, yo también trabajaba, estuve trabajando por 8 años lo que era el Instituto de Seguridad del Trabajo. Entonces ahí me tocó también acompañar bastante a organizaciones en trabajar materias de accidentabilidad en primera instancia y luego ya de lleno lo que es el tema de riesgos psicosociales y que hace poco también terminamos un... Ah, sí, justo ahí, desde Escocia, claro. Claro, y como les digo, hace poquito también tuvimos un curso de riesgos psicosociales, por si creo que también está disponible, por si lo quieren chequear de forma eh, ya cerrada, solamente ver las grabaciones, creo que todavía está disponible, se pueden registrar, ¿sí? Está eso disponible, la aprovecho de contar, pero hoy día nos vamos a focalizar específicamente en lo que es en materia de diagnóstico e intervención organizacional. Entonces, bueno, los saludo a los que ya se vienen saludando específicamente desde el sur de Chile, de Curicó, estamos ahí desde de Concepción. Entonces, ya para entrar en materia y también la idea es poder, dentro de este ratito que tenemos el día de hoy, es que, claro, vamos a hablar de diagnóstico y de intervención organizacional, vamos a hablar de cuáles son los principales facilitadores y barreras. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerle a ustedes, como bien en general, es ¿a qué les suena, sí? Estos conceptos cuando estamos hablando de diagnóstico e intervención organizacional. ¿Qué es lo que estamos haciendo en particularmente? ¿Qué es lo primero que les suena a la cabeza, sí? Puede ser alguna idea como súper cortita, puede ser una palabra, puede ser una frase. Lo primero que se les venga a la cabeza. Entonces, si pueden ir, claro, temas de clima y cultura, perfecto. Yo creo que si pueden ir escribiéndolo en el chat y yo creo que sí, procesos de evaluación, bienestar social, trabajo en equipo, clima, una problemática situación, transformación organizacional, bienestar, nuevos críticos, culturas, detección de necesidades, instrumentos, modelos. Sí, o sea, si se dan cuenta, tenemos como riesgos psicosociales, selección es aparte, ¿verdad? Clima laboral, diagnóstico es parte de una intervención. Entonces, si se dan cuenta, cuando en general, en base a lo que ustedes también nos cuentan, es que uno puede tener una mirada bastante, este tema abarca muchos temas, ¿sí? No es que nos estemos refiriendo a un solo tema en particular, ¿sí? Sino que estamos entendiendo de que, mira, estamos tratando de implementar algo en nuestra organización, eh, estamos tratando de gestionar algo en nuestra organización, ¿sí? Y eso implica que estamos haciendo una sistematización de actividades, por lo que le escucho. Observación por una evaluación, no sé si se dan cuenta, reingeniería. Entonces ahí es donde nos aparece como, primero que todo, como que tenemos una serie de temáticas que ustedes mismos han ido señalando, el clima, trabajo en equipo, capacitaciones, detección, o sea, si se dan cuenta es que partimos desde una necesidad, por así decirlo, y tenemos que entender obviamente cuál es la necesidad, y para eso en función de hacer algunas actividades que nos permitan quizá incluso movilizar a la organización en obtener algún resultado que hasta el momento no está obteniendo. ¿Sí? Entonces, eso es como importante de poder como considerar a la base. Entonces, y desde allí, tomando todas estas temáticas que a ustedes se les aparecen, ¿por qué creen ustedes que quizás en algunas organizaciones en Chile y en el mundo en general, quizás tenemos organizaciones que están más predispuestas a realizar este tipo de actividades y cuáles quizás están menos predispuestas o que incurren menos en este tipo de actividades? No sé qué se le ocurre a ustedes al respecto. Resistencia aparece, por ejemplo, resistencia al cambio. Bien, gracias, Berito. No, ¿qué más le aparece? Sí. Apertura a los resultados, la evidencia. Perfecto. Sí, ¿qué más le está surgiendo? No querer cambiar sus procedimientos y procesos.
más dispuestas a generar ventaja competitiva, tener mejores desempeños en todos ámbitos. Sí, resistencia, la cultura, normativa, liderazgo. O sea, si se dan cuenta, tenemos aspectos y eso también es como algo que tenemos que siempre tener en consideración y eso es un poco lo que vamos a estar conversando el día de hoy, en especial ya la última patita de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Apunta hacia eso, de que muchas veces vamos a querer, ustedes van a estar en sus organizaciones o incluso desde el ámbito de la consultoría, ustedes van a tener un proyecto que para ustedes puede ser súper interesante o para su área en particular puede ser súper interesante, pero que nos topamos muchas veces con que esto de cierta forma choca con la organización en la cual nos estamos instalando y genera que ciertas dificultades em, para que esto se pueda implementar de forma efectiva y desde ya, desde la base, o sea, desde que se quiera adoptar estas temáticas en particular, en especial cuando uno empieza a hablar desde el área nuestra, desde el área de la psicología, desde el área de recursos humanos propiamente tal, y desde el área de salud ocupacional también, si se encuentra, muchas veces estamos asociados a temas que son medios distantes para las organizaciones y que eso conlleva que sean como, no, esa cosa de ustedes, los psicólogos, las psicólogas, esas cosas de raras, ya nos van a mandar a abrazar árboles, por ejemplo, como ese tipo de aspectos que conllevan ya de cierta forma cierta resistencia. Claro, abrazar árboles. Entonces, claro, si se dan cuenta, nos lleva como a generar que partamos desde un piso más abajo de que el que tengamos en nuestras contrapartes, que ya son como aspectos más duros, por ejemplo, aspectos como, qué sé yo, temas de inversión, de reingeniería de procesos, de entendimiento más, de cosas más duras, como se les llama tradicionalmente. Entonces, para poder ir entrando como en materia y ya tomando como estos aspectos, es importante también como ir viendo desde dónde entonces nos estamos plantando cuando queremos hablar de diagnóstico e intervención organizacional. Eh, claro, y también hay que muchas veces justificar el gasto, algo que muchas veces nosotros desde el área nuestra no nos es fácil poder explicar cómo esto que vamos a hacer, qué impacto va a tener en la organización, ¿sí? Entonces esos también son aspectos que nos vamos a estar revisando el día de hoy, pero sí que revisamos en profundidad, vamos a revisar en el curso durante las dos próximas semanas, ¿sí? El próximo fin de semana del 29 al 30, perdón, del 28 al 29 y después el subsiguiente. Entonces, solo para que se hagan una idea, y aquí les voy a contar como unos cuatro casos para que se hagan ustedes la idea, es que si se dan cuenta tenemos organizaciones como por ejemplo, bueno, los que les gustan los videojuegos, por ejemplo, las tecnologías, tenemos como que uno piensa en compañías hoy por hoy como Nintendo, que es como líder en temas de videojuegos. Si uno se va hace 100 años atrás en su historia, ellos fueron una empresa de cartas, ¿sí? Como, como las cartas, el naipe inglés, el naipe español. Ellos partieron como una empresa vinculada al sistema de cartas. Y entendiendo que había cierta necesidad, ellos cambiaron, como por así decirlo, dieron un vuelco de cierta forma en 180 grados cambiando desde como la entretención de juegos de cartas, pero pasando ya como al tema de lo que entendemos hoy por hoy que tiene que ver con este tema de los videojuegos y el tema de las consolas propiamente tal. O sea, si se dan cuenta, tenemos que las organizaciones están constantemente moviéndose para poder estar haciendo ciertas cosas, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, no sé, ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen en su momento... em, ¿Cuántos de ustedes tienen en sus momentos cualquier equipo que viene de Apple? O ya sea un teléfono, ya sea el computador, en su tiempo estaban los iPods, ¿cierto? Pero hay que pensar de que esto partió en los años 70 como una empresa entre Steve Jobs y, bueno, y ay, se me fue el nombre de su colega, pero entre dos personas en un garage, como partiendo computadoras de dígitos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta cómo es que estas organizaciones también partió como algo pequeño, como algo de dos, y que hoy por hoy tenemos como una de lo que se le llaman las siete grandes dentro de lo que es el ámbito de la tecnología a nivel global, y específicamente como uno de los grandes motores de la economía en Estados Unidos y a nivel global. Entonces, ahí también nos aparece de que las organizaciones están constantemente movilizándose.
y que se están constantemente redefiniendo para poder, obviamente, ser más exitosas, ser más competitivas, como ustedes mismos iban señalando al respecto. Ahora, también tenemos otros casos, y como ya ustedes mismos iban señalando, que tenemos que, por ejemplo, en su momento, todo lo que fue Kodak, con todo lo que eran las cámaras, o sea, no sé, bueno, yo tengo 38 años, así que yo me acuerdo de haber tenido como una cámara Kodak con los rollos, no sé, quizás para ustedes será muy boomer esto, y pasó justamente por esto, de que se quedó tanto en los laureles, de que incluso le ofrecieron, oye, mira, está esta posibilidad de poder tomar esto que son las cámaras digitales. Y ellos dijeron, no, esto es una locura, nosotros estamos ya asegurados con nuestra posición en el mercado, nuestro negocio son estas cámaras con los rollos, que no sé si alguno de ustedes conoce, y el revelado y todo lo que implica. Hace 20 años atrás, Kodak era, uno iba y caminaba en la calle y tenía estos centros de Kodak. Hoy por hoy están súper relegados y son centros súper chiquititos, todavía no mueren, pero aún, eh, el porcentaje que tenían de participación en el mercado cada vez se ha ido reduciendo más. O lo mismo, por ejemplo, no sé si también aquí, apelando a la nostalgia de varios de mis coterráneos de edad, no sé si se acuerdan también esto de ir a rentar, todo esto que era ir a rentar películas al Blockbuster o al video local, y que lo mismo, teníamos una institución que tenía un nivel de posicionamiento eh, con un nivel de cobertura global, con centros tremendos, y que de repente tenemos que aparece una compañía que incluso les dice, oye, les tenemos esta propuesta de ya no ir al lugar a arrendar la película o el videojuego también en muchos casos, sino que las mismas personas puedan arrendar y nosotros se lo llevamos. Blockbuster en ese tiempo desestimó esa propuesta, se burló incluso de la gente de Netflix, y al cabo de 10 años, el 2000, por ahí por el 2012, 2015, es que Blockbuster cierra ya las últimas lugares y ya nadie se acuerda de Blockbuster, pero sí nos acordamos entonces de esta institución que es Netflix, que ya es, o de todo lo que es el servicio de streaming, que está presente en nuestra vida cotidiana. Entonces, tomando estos ejemplos, lo que le quiero mostrar es que quizás parándolo un poquito más arriba, antes de poder conversar un poquito con lo que tiene que ver con diagnóstico e intervención organizacional, es que tenemos que entender que hay algo más arriba que por qué hacen las organizaciones este tipo de actividades, que tiene que ver con que las organizaciones están constantemente y cada vez más expuestas a un entorno cambiante que aparece, si se dan cuenta, cada vez para nosotros hay tendencias que aparecen que son capaces de movilizar de un día para otro el mercado, ¿sí? De cambiar completamente cómo funciona algo, y eso conlleva que las organizaciones tengan que estar constantemente actualizándose, ¿sí? Poder como tener, por así decirlo, como ese olfato de poder decir, bueno, qué cosas podemos hacer para poder mantenernos vigentes como instituciones y poder crecer como fue como el caso de Nintendo y como es el caso de Apple. O si no, si es que no se suman lamentablemente o tener un mal olfato al respecto, lamentablemente quedarse atrás y caer en esto que ustedes mismos dicen en el chat de el tema de la nostalgia de esto, por ejemplo, de que, uy, sí, ¿te acuerdas que? Como de la peculiaridad de que, por ejemplo, aquí lo que dice Elisa es que uno arrendaba por una hora y sería, y es como, ah, sí, la nostalgia en eso queda. Entonces, si se dan cuenta, esto es como lo que tenemos que entender, que las organizaciones están constantemente en procesos de cambio, y que estos procesos de cambio están siendo actualmente movilizados por el entorno globalizado en el cual vivimos actualmente, ¿sí? Eh, Esto es súper importante de entender de algo que ocurre, una nueva tecnología, por ejemplo, hoy por hoy estamos súper fuertes con el tema de inteligencia artificial, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con ChatGPT, todo lo que se lleva las siete grandes en Estados Unidos. Ahí es donde está apareciendo el tema de inteligencia artificial como algo súper importante, y que las organizaciones de cierta forma están tratando de aprender cómo lidiar con esto, ¿sí? Cómo lo incorporan dentro de sus sistemas para poder ser más eficientes, para poder, al final de cuentas, asegurar su sobrevivencia, ¿sí?
También tenemos otras temáticas para que se hagan la idea, el tema del calentamiento global que se viene súper fuerte, y que eso está también ahí, cómo eso también está afectando que las organizaciones se tengan que ajustar, y todo lo que tiene que ver con lo que es transición justamente hacia economías verdes que se llaman, ¿sí? Desde la perspectiva de cómo pasamos de economías que son sucias, que se llaman, por ejemplo, la extracción de minerales, pasamos ya más bien economías limpias o verdes, como por ejemplo plantas solares, y que conlleva obviamente a personas que requieren mayor capacitación, si se dan cuenta, desde pasar de personas que trabajan en temas extractivos a tener personas que requieren mucha mayor capacitación de poder estar operando maquinarias mucho más complejas, que la reparación de esos sistemas mucho más complejos. Entonces, eso también conlleva que las organizaciones estén en esta necesidad de tener que estar cambiando constantemente, ¿sí? Entonces, eso es lo que también tenemos que entender, de que cuando nos vamos a parar desde qué es lo que es el diagnóstico e intervención organizacional, lo vamos entonces como a asociar a lo que es el tema de cambio, ¿sí? A procesos de cambio, ¿sí? Entonces, como de organizaciones que quieran pasar de un estado actual, ¿sí? Poniéndolo como bien en sencillo, así estamos en un seminario de una hora, así es que no tampoco lo vamos a meter como en las teorías de llenas de cambio, pero para que ustedes se hagan una idea como general, cuando estamos hablando entonces de cambio, es que las organizaciones quieren pasar de un estado actual, ¿sí? Por ejemplo, como les digo, de tener como quizá un sistema arcaico, sí, con poca digitalización, a pasar a un sistema con mucha digitalización, con incorporación de tecnologías, por ejemplo. O sea, pasamos de A C, y entre medio yo tengo que hacer ciertas actividades que, por ejemplo, es incorporar una tecnología, incorporar, qué sé yo, contratar gente que sepa tecnología, realizar cursos de capacitación, realizar evaluaciones de desempeño, eh, optimizar mis procesos de reclutamiento y selección, cosa que me permita también poder estar mejor posicionado a esto que actualmente no tengo, ¿sí? Entonces, eso un poquito para que se hagan la idea como en sencillo, no los quiero como enredar en esta altura, y los voy a enredar la próxima semana, pero en esta es como que es bien sencillo, es como cómo pasamos desde A C. Y es un poquito, para los, si lo quieren poner como en términos como más teóricos, por así decirlo, lo podemos llevar a esto que es el modelo de cambio, y esto también es como en la base de cuando hablamos de cambio organizacional, que es el modelo de cambio de Kurt Lewin, que nos habla de que las organizaciones pasan desde un estado actual y que entre medio hay, y, que y que lo que buscan entonces es pasar a un estado deseado, ¿sí? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Es que hay dos tipos de fuerzas que están interactuando, entonces, que tenemos por un lado fuerzas que están impulsando a la organización a esta necesidad, por ejemplo, jefaturas que están más sensibilizadas con la temática, hay, socialmente se está pidiendo, por ejemplo, incorporar todo lo que tiene que ver con materias de inclusión laboral, por ejemplo, así hay más hay una demanda social, si se dan cuenta, de que las organizaciones sean más responsables en materia corporativa, y eso conlleva que los impulse a poder pasar desde este estado actual a un estado distinto, ¿sí? Ahora, eso conlleva obviamente de que tenga que romperse este desbalance entre las fuerzas, como le digo, que están impulsando, ¿sí? Versus las que están restringiendo, aquí lo que ustedes me enseñaban anteriormente, como por ejemplo esto de la falta de presupuesto, falta de interés, ¿sí? ¿Cómo es que estas dos están constantemente, y hay un aspecto importante como a considerar, y que para eso es lo que ocurre entonces, que es lo que se llama la primera fase de descongelamiento, ¿sí? De cómo bajamos entonces esto que ustedes me enseñaban, que es cómo trabajamos esta resistencia al cambio, ¿sí? Y por lo tanto facilitamos que esta fuerza impulsora o movilizadora puedan generar este cambio. Ahora, qué importante, y esto también es súper importante también en considerar, y esto para los que vengan también del ámbito de la psicología clínica lo deben tener mucho más claro, que es que habitualmente lo que tenemos es que no es que sea como de, entonces pasamos inmediatamente desde lo que tenemos actualmente a la mejora, sino que tenemos un proceso obviamente de readaptación, ¿sí? Que es el proceso de cambio, y que es donde aquí tenemos como que incluso en términos de desempeño, es que como el sistema se está reajustando, se está como readecuando, es que obviamente puede que haya una baja de productividad, de desempeño, pero lo que justamente uno busca y que conlleva muchas veces de que muchas veces pensemos que las intervenciones que estamos realizando, las organizaciones decían, ¿sabes qué? Oye, esto
me prometiste, no sé, el cielo y ahora no, tengo puros problemas, ¿sí? Sé yo, un sistema de evaluación de desempeño o de hablar de temas de salud mental, por ejemplo, y que ahora tengo como que se me destapó todo, se me abrí la olla, por así decirlo, ¿sí? Entonces, claro, efectivamente tenemos porque abrimos una situación y aquí lo que se busca en esta instancia es que en este movimiento es poder ahí donde gestionar, poder obviamente hacer la intervención propiamente tal, lo cual facilite a poder llegar a este estado deseado y poder obviamente ya nuevamente volver a establecer fuerzas que generen, por así decirlo, este nuevo status quo, ¿sí? Entonces, es un poquito como para que usted se haga la idea como cómo podemos, bien de forma sencilla, obviamente vamos a ver en las próximas clases modelos más avanzados, pero esto es como la base, ¿sí? Todos los modelos de cambio parten desde esto, de que tenemos un estado actual y que las organizaciones buscan entonces cómo facilitamos el proceso de que las organizaciones lleguen a este estado deseado, entendiendo que entre medio hay un proceso de reacoplamiento y de adaptación, que es donde nosotros debiésemos estar facilitando este proceso. ¿Sí? Entonces, ahora si esto lo llevamos en concreto entonces, como al tema de diagnóstico e intervención organizacional, tiene que ver a actividades que buscan eh, fomentar en la organización o poder facilitar en la organización resultados que hasta el momento no están siendo obtenidos y que de cierta forma faciliten y aseguren su sobrevivencia, que aseguren su posición en el mercado, ¿sí? Que le agregue valor y que aseguren su legitimización social. O sea, al final de cuentas, como hoy su sustentabilidad, todo lo que estos conceptos y calificativos que nos gusta poner bonito en el ámbito de recursos humanos y que no solemos como vender. ¿Sí? Pero al final de cuentas, esta instancia, entonces, por lo tanto, buscan identificar, bueno, cuál es la brecha, de cierta forma, ¿sí? Por eso estamos haciendo un diagnóstico y de ahí entonces, ¿cómo podemos facilitar o cómo podemos reducir esa brecha por medio de un proceso de intervención? Ahora, en temas, y ahí es donde si se dan cuenta ustedes cuando les preguntaba, bueno, ¿a qué nos referimos? Hay un montón de instancias que ustedes señalaban, por ejemplo, el tema de clima, de cultura, de trabajo en equipo. Al menos la literatura nos habla de que hay por lo menos 6 que pueden ser como, podemos, en el área de recursos humanos, nos podemos asociar como a 6 grandes temas, como por ejemplo el tema de la estructura organizacional, cuando estamos, por ejemplo, tratando de una empresa que está creciendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasamos de, por ejemplo, una estructura familiar, ¿sí? ¿Cómo pasamos a una estructura organizacional que es más eh, que es más específica, ¿sí? Más jerarquizada, donde tenemos departamentos? Entonces ahí sí se encuentra un proceso organizacional bien marcado. O por el contrario, cuando ya tenemos una organización que es tan grande que queremos ya pasar de una estructura jerárquica tradicional y queremos meter instancias matriciales, ¿sí? De donde tenemos, por ejemplo, que ya tenemos, claro, el departamento, pero por otro lado tenemos unidades que son más especializadas, que están de cierta forma dando este apoyo más bien específico a estos departamentos. Entonces, se dan cuenta, están más, hay un trabajo más en red, por así decirlo, o pasar ya más bien en estructuras de proyectos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos ese tipo de intervenciones que quizás para los psicólogos tradicionalmente no nos suenan como muy cercanas, pero que también podemos facilitar específicamente, ya les voy a contar por qué. Lo mismo, ustedes ya saben el tema de las tecnologías, por ejemplo, ahora, no sé cómo está en Chile la cosa, pero acá en Reino Unido, ustedes, cualquier empresa tiene su app. Entonces, por ejemplo, y cosas como bien sencillas, y uno dice, ¿por qué esta empresa tiene su aplicación? Porque, claro, hay un apetito de cierta forma en implementar tecnología. Entonces, ahí es como no solamente desarrollarla, ¿sí? Y ahí es donde, por ejemplo, los psicólogos cognitivos podemos hablar de desarrollo y de ergonomía de cierta forma, pero también es el proceso más bien adaptativo social asociado a cómo las personas van aprendiendo a ocupar estas tecnologías. Lo mismo también rediseño de tareas, de que, por ejemplo, sí, los que hablaban de reclutamiento y selección, podemos también hablarlo de que quizás estamos a un proceso de reclutamiento y selección clásico, donde solamente aplicamos entrevistas y Z y Lucher, por ejemplo, a
cómo podemos pasar a optimizar nuestro proceso a entrevistas por competencias, por ejemplo, y eso también implica, entonces, un diagnóstico, ¿sí? Entender qué es lo que tenemos, y eso lo podemos entonces intervenir de cierta forma. ¿Sí? Lo mismo también imagen corporativa y lo que estamos actualmente vinculado a lo que es salud y bienestar laboral también, que es un tema que está pegando bien fuerte y que es lo que les digo que es lo que yo trabajo actualmente en temas de riesgos psicosociales. O sea, como desde mi investigación al menos, cómo es que una política pública conlleva que las organizaciones tengan que preocuparse por la salud mental de los trabajadores y todo lo que tiene que ver ahora, por ejemplo, con Ley Karim. Sí, sí, entonces, por ejemplo, en base a lo que dice Estuardo, claro, el tema de inteligencia artificial, si se dan cuenta, que es cómo nos también facilitamos esos procesos, o sea, cómo podemos identificar, porque hoy por hoy no es solamente adoptar la inteligencia artificial porque sí, sino que es, bueno, entender, bueno, qué nos busca de cierta forma complementar, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta de valor? Y que muchas veces eso es lo que conlleva que cómo pasamos de una moda, ¿sí? En mis tiempos, cuando yo recién salí de psicología, había mucho como de intervenciones en recursos humanos que eran modas, por ejemplo, no, contratemos un mimo, contratemos payasos para que la gente esté contenta, ¿sí? A intervenciones que de cierta forma contribuyan valor a la organización. Cuando me refiero a contribuyan valor, tiene que ver a que sean más eficientes, que sean más sustentables, que de cierta forma, por ejemplo, que sean, que optimicen sus procesos, ¿sí? Que puedan ser más competitivas. O sea, metamos, qué sé yo, ya, ok. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, que todos estén trabajando con ChatGPT? ¿Hace de que se reduzcan los tiempos de trabajo, por ejemplo? Y ahí es donde tenemos como temas de eficiencia asegurados. Entonces, tomando estas temáticas, es que podemos establecer de que en los procesos de diagnóstico y de intervención, siempre y en general, ¿sí? Si uno lo ve, y no sé si han escuchado lo que es el concepto de ciclo de Deming, ¿sí? Que al final de cuentas es materia de desarrollo continuo, es que lo que estamos hablando tiene que ver entonces con un proceso de diagnóstico e intervención, es generar un proceso de mejoramiento continuo en la organización. O sea, partimos desde entender cuál es el estado de la organización, cuáles son las brechas, cuáles son los aspectos de mejora, ¿sí? Cuáles son los aspectos que tenemos que desarrollar. Y en función de eso, lo que tenemos, y esto puede ser nuevamente bien como aplicado, puede ir desde materias que entender como temas de clima, pueden ser temas de cultura, pueden ser temas de riesgos psicosociales, pero aquí lo que nosotros habitualmente aplicamos como buenos psicólogos son metodologías ya sea cuantitativas, cualitativas, se dan cuenta, es bien, bien aplicado esto, o sea, uno va, aplica una entrevista, aplica un focus group, aplica una encuesta, ¿sí? Y esto me permite tener una foto inicial. ¿Sí? Este es como el modelo, nuevamente, estamos hablando como desde lo más sencillo. Entonces, esto me permite tener una instantánea de cómo en mi organización en estos momentos, es la materia que me interesa, y en función de esto me permite establecer, bueno, cuáles son las prioridades que yo tengo que desarrollar y puedo ya empezar a planificar qué tipo de actividades yo voy a realizar. ¿Sí? Me voy a focalizar, por ejemplo, en una intervención con jefaturas, porque, qué sé yo, ahí tengo que sensibilizar en materia de salud mental, por ejemplo, ¿sí? En temas de bienestar laboral, antes de implementar lo que es la normativa legal, ¿sí? O, qué sé yo, voy a implementar también un proceso de revisar cuáles son mis procesos críticos, si es que yo voy a implementar una nueva tecnología, a cuáles procesos voy a afectar, ¿sí? Entonces, básicamente yo planifico mis actividades y esto después yo lo implemento, ¿sí? En función de la carta Gantt que uno puede armar, la planificación que uno tenga, y obviamente asociado a costos, que eso también es algo que vamos a estar revisando y todo lo que tiene que ver con estudios de prefectibilidad. Y una vez que ya está implementando, uno va también monitoreando constantemente, bueno, qué cosas me están sirviendo, qué cosas están interfiriendo, qué cosas se tienen que ir ajustando, ¿sí? Una cosa es lo que uno tiene en la pizarra, por así decirlo, y otra cosa súper distinta es cuando uno ya baja a terreno. Entonces es súper importante ir monitoreando las cosas que uno va haciendo. Y aquí ya lo que por eso se vincula lo que es la mejora continua, que uno ya va evaluando la efectividad, que por así decirlo ya es un nuevo diagnóstico el cual uno realiza. Entonces, aplico una nueva foto, ¿sí? Y ahí es donde volvemos a nuestro modelo de Kurt-Lewin, nuestro estado anterior o actual, cómo hemos ya realizado entonces el estado, hemos llegado a nuestro estado deseado, ¿sí? En esta nueva evaluación,
o qué cosas necesitamos seguir desarrollando, ¿sí? Y esto también es súper importante en términos de poder entender, bueno, ¿qué me dice esto de mi intervención? Porque muchas veces tenemos de que yo aplico y me doy cuenta que, mira, lo que, por así decirlo, el típico problema que yo me encontré también ha ocurrido en otros procesos de intervención. Sí, por ejemplo, claro, tengo una perspectiva súper interesante de que los altos directivos están súper interesados, pero después cuando yo implemento, lo que ocurre es que las líneas medias están más preocupadas por la productividad, entonces, y esto no solamente ocurre en mi intervención, sino que en otras intervenciones similares. Entonces aquí es donde también me puede dar como este aprendizaje de mejora continua, en el cual yo, por lo tanto, para futuras intervenciones, o para seguir trabajando esta materia, entonces no solamente quedarme con el trabajo con altas jefaturas, sino que también focalizar en sensibilizar más y tengo que dedicar, por así decirlo, más tiempo a sensibilizar a estos mandos medios antes de continuar la intervención. Genial, muchas gracias, Ángela. Y queda poquito tiempo por lo que veo en el chat. Sí, entonces, si se dan cuenta, esto es lo que tenemos que ir entendiendo para poder entonces ir hablando de lo que nos compete el día de hoy, que tiene que ver con esto que son las barreras, ¿sí? Y facilitadores. Y eso es lo que tenemos que entonces ir entendiendo, que los procesos, y esto si uno también lo lleva como modelo, este es un modelo que viene desde el Instituto Tavistock en Reino Unido, que es donde dice que los procesos de intervención siempre van a tener asociados, y de diagnóstico de intervención y los procesos de cambio en general, siempre van a estar asociados a aspectos técnicos y aspectos sociales, ¿sí? Entonces, eh, hago siempre remarco esto entonces, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, inteligencia artificial, no es solamente el proceso de adaptarlo en nuestros procesos, ¿sí? De qué sé yo, de pasar al Windows XP a los que nuevamente son más mayores como yo que se acuerdan, a pasar, qué sé yo, al Windows 11 y que ahora tiene esta cuestión del Copilot que tiene inteligencia artificial integrada. Entonces, ya, si se dan cuenta, ese es un proceso técnico propiamente tal. ¿Sí? De poder pasar de un sistema antiguo a uno nuevo. Pero entre medio, y esto es lo que muchas veces se nos olvida, es que también hay aspectos sociales que tenemos que estar gestionando y que es lo que ustedes también mencionaban al inicio de esta actividad que tiene que ver con la resistencia. O sea, bueno, sí, súper interesante esto, pero bueno, ¿y qué pasa con las personas entre medio? ¿Son capaces de aprender a ocupar el Copilot? ¿O es que ya tira un montón de plata en la organización a poder instalar esto y queda ahí porque la gente no está dispuesta a aprender estos nuevos sistemas informáticos? ¿Sí? Entonces eso es lo que también siempre es importante como a considerar y a gestionar en nuestros procesos de diagnóstico e intervención organizacional, de tener siempre estos dos focos. ¿Sí? No solamente quedarnos como en el listado de tareas que vamos realizando, sino que también ir entendiendo que hay aspectos sociales que tenemos que ir gestionando en paralelo. ¿Sí? Y esto es, por así decirlo, el valor agregado que tenemos las personas que venimos de las ciencias sociales, y por así decirlo, el contra con personas que vienen más bien del mundo de la ingeniería, que nos quedamos como estudio de prefactibilidad y qué sé yo, y calculame el ROI y todo lo que ustedes tengan aquí asociado, costos de inversión, costos de retorno, todo lo que suena así como súper numerito, y está súper bien, sí, es importante tener eso, pero que no hay pero que también es importante que no se debiese olvidar que todos estos procesos están asociados durante todas estas etapas que hemos estado conversando, que también están ligados a aspectos sociales y que es lo que debiésemos estar entonces simplemente considerando. Sí, y ahí es donde, claro, tomando lo que dice María José, que los colaboradores estén abiertos al cambio, es que justamente tiene que ver con, si volvemos a esta etapa, es que donde tenemos que considerar nuestras instancias de un proceso en la planificación y en la intervención, nuevamente, no solamente las instancias técnicas de intervención, por ejemplo, si queremos incentivar un sistema de bonos, ¿sí? Si queremos incentivar un sistema de bonos eh, entonces, por ejemplo, muchas veces, ok, pero me está afectando mi sistema de compensaciones, voy a ganar menos, por así decirlo, alguien puede pensar y puede tener esta resistencia, y que son válidas al final de cuentas. Entonces, por eso siempre tiene que haber una instancia, tomando esto que nos dice María José, que tiene que ver justamente con un tema importante que son los aspectos sociales, de cómo vamos gestionando estas resistencias que puedan ir ocurriendo y a distintos niveles, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, y un poco haciendo
como la revisión eh, perdón, de lo que nos dice la literatura, sí, esto es como un pequeño resumen de los listados, como qué aspectos entonces van facilitando que la intervención se acople o no, ¿sí? Dentro de nuestra organización, es que eh, no aparecen al menos estos 7 aspectos, ¿sí? O sea, por un lado, y esto, si se dan cuenta, es como muy asociado a lo que tiene que ver con implementación de normas ISO, no sé si les suena eso, ISO de calidad, ISO de seguridad y salud en el trabajo, ISO de información, hay un montón de ISO de recursos humanos inclusive. Si se dan cuenta de lo que tenemos, siempre partimos desde la base como de entender el contexto en el cual se tiene que implementar la intervención. Si no hay un buen análisis, y por eso se los pongo como es en neutro y dependiendo de cómo sean gestionados, va a conllevar a que puedan ser un facilitador o que se transformen en una barrera. Porque si, por ejemplo, tengo un análisis del funcionamiento organizacional, entiendo cuáles son mis necesidades como empresa, entiendo hacia cuál es mi propuesta de valor, cuál es mi planificación estratégica, por ejemplo. Todo eso, cuáles son las principales demandas, cuáles son los principales requerimientos legales, por así decirlo. Eso me va a permitir entonces, de cierta forma, integrar mejor mi proceso de diagnóstico e intervención con lo que es el contexto organizacional. Si no hago eso, antes previamente puedo tener una intervención que de libro pueda ser súper interesante, súper bonita, pero que no se acople, ¿sí? A lo que uno está realizando. Lo mismo también, y aquí hay algo que es súper importante considerar, que es tener distintos escenarios a la base. Quizás podemos tener intervenciones que son, a primera instancia, suenan súper interesantes, pero que pueden conllevar un montón de lo que se llaman consecuencias no deseadas, ¿sí? O consecuencias no intencionadas. O sea, de que es tan rupturista el cambio que significa, ok, tanta intervención de recursos que puede conllevar que al final de cuentas se generen pérdidas al respecto. O sea, por ejemplo, nuevamente en temas de inteligencia artificial, tomo esto, pero es tan rupturista, lo implemento de forma tan acelerada, dando un momento a otro que no hay el proceso de adaptación, que al final de cuentas genero más un mal en mi organización más que un bien. Entonces ahí también tiene que ver, bueno, cómo también vamos considerando procesos quizás es mejor más paulatino, sí, y ahí es donde también uno tiene que evaluar cuáles son los pros, los contras de poder tener algo que sea más bien eh, paulatino versus lo que sea como de inmediato, y entonces considerar también todo lo que tiene que ver con esto que son consecuencias no deseadas. Aquí es donde también, y eso conlleva de cierta forma a entender cuáles son los distintos aspectos, y esto nuevamente, somos psicólogos, entonces, o los que están acá más de las ciencias sociales, entender de que nos pasan las cosas frente a una situación de cambio, si no es que sea neutro, ¿sí? Y aquí no es solamente como un proceso nuevamente eh, técnico de que, ok, ya vamos a implementar esto, porque sí, porque es súper bonito, sino que también a la gente le pasan cosas al momento de adoptar algo, ¿sí? A implementar una nueva tecnología, uno se puede sentir desplazado, se puede sentir que, mira, oye, es que no tengo las competencias para esto, puede conllevar a que llegue desde allí algo que pueda per se parecer súper bueno, nuevamente como en tecnología, o incluso lo que tiene que ver con riesgos psicosociales, por ejemplo, aplicar una encuesta de clima, súper interesante en primera instancia conocer lo que piensan las personas, pero bueno, ¿cuál es la resistencia detrás? De que, oye, ¿por qué me están preguntando esto? El trabajador también puede tener esa perspectiva. Entonces ahí también es algo importante de considerar qué es lo que les pasa a las personas frente a ese tipo de situaciones para ir poder gestionándola a tiempo. Y algo también súper importante, que esto no es de manual, que tiene que ver con involucrar en primera instancia a altos directivos, a gerencias, ¿sí? El nivel de involucramiento y de conocimiento que tengan con esta instancia la alta gerencia es clave, porque al final de cuentas ellos son los que sostienen la billetera, los que sostienen el tiempo en la organización. Entonces, si ellos no están involucrados, sino es muy difícil de que al final de cuentas se implemente o que cobre la relevancia dentro de la organización. Entonces, ese es un primer aspecto a considerar mismo tiempo, como les decía, como otros actores también que son importantes. Se los llevo como el caso de salud mental, conlleva que muchas veces esto quede como encapsulado en el área de prevención de riesgo, pero
¿cómo hacemos de que de cierta forma esto también el área de recursos humanos lo tome? ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que distintos actores tienen que estar trabajando de forma mancomunada para poder desarrollar esta área. De que prevención, claro, tiene este enfoque de riesgo por un lado, pero recursos humanos tiene este entendimiento de, por ejemplo, implementación de cursos de capacitación, de todo lo que tiene que ver con procesos de compensaciones, en fin. Entonces ahí es donde conlleva este trabajo más mancomunado. Y lo mismo también que las intervenciones tengan que estar alineadas con el funcionamiento organizacional y para esto es importante siempre vincularlo con indicadores, con datos duros respecto a cuáles son los datos que le interesan a la organización. ¿Sí? Y aquí un poco también cuál es el nivel de aprendizaje que tiene la organización. Sí, entonces ya para ir cerrando entonces el día de hoy, solamente como ya un resumen de lo que hemos conversado, yo ya me imagino que debe estar aburrido de escucharme, entonces para que demos espacio a preguntas. La idea básicamente entonces, resumiendo, es, si se dan cuenta, las organizaciones requieren esto de estar constantemente adaptándose, para eso las acciones de diagnóstico y de intervención permiten entonces facilitar estos procesos de adaptación que requieren las organizaciones. Tenemos distintas temáticas las cuales se debiese intervenir y que para eso entonces es importante trabajar tanto aspectos técnicos como sociales, como esos son las dos principales como facilitador y barrera a considerar. ¿Sí? Entonces, por mi parte, nada, agradecerles la escucha y como bien les decía Piero anteriormente, la idea es darle espacio a las preguntas y también ahí les dejo el QR por si lo quieren ver después. Pero sí, eso principalmente, no sé si dudas, consultas con respecto a lo que les he comentado, si alguien también quiera también compartir su experiencia con respecto a cómo le ha ido a ellos implementando. ¿Sí? Así que, bueno, y muchas gracias también a todos ustedes por su agradecimiento. Sí, les voy a dejar el QR mientras la gente va pensando sus preguntas. Sí, eh, recuerden que si quieren hacer una pregunta como hablada o abrir su micrófono, tienen que seleccionar la herramienta de levantar la mano. Ahí tenemos la primera pregunta, Cecilia Rafaela. Te voy a dar el pase para que puedas hablar. ¿Aló? Sí, ¿Se me dale, escucha? Cecilia. Ya, gracias. Profesor, muy interesante Mm, todo lo que ha expuesto. Quería preguntarle, usted ya que está allá en Reino Unido, cuéntenos de su experiencia, cómo es diferente las organizaciones allá y acá, porque aquí uno ya tiene como una opinión formada entre, entre el conocimiento y perjuicios también, pero por lo mismo para tener una apertura más con su propia experiencia. sí, gracias, Cecilia. Gracias. Mi- Sí, mira, yo les puedo contar como en específico de un proyecto de investigación que tuve en paralelo al estudio doctoral que yo estoy realizando, que no sé si ustedes ubican que hace poquito salió lo que es, hace poco, hace 2 años atrás, en verdad, lo que es la ISO 45003, que es la que tiene que ver con, dentro de lo que es la ISO 45001, que es de seguridad y salud en el trabajo. Específicamente hay una ISO que es la 45003, que es de salud y bienestar laboral. eh, Salud mental y bienestar laboral específicamente. Entonces, ahí dentro del rol que me tocó realizar fue ir a organizaciones de acá de Reino Unido a ver cómo les ha ido implementando esta normativa. Y ahí yo me atrevería a decir, como en base a lo que tú te preguntas, Cecilia, y desde este caso en particular, ¿sí? Puede que en otras temáticas sea distinto, eso sí, Cecilia, pero les voy a hablar desde esta temática en particular. Yo me atrevería a decir de que en materia de riesgo psicosocial y de salud mental en el trabajo en particular, haciendo la comparativa entre Chile y Reino Unido, es que yo me atrevería a decir de que en Reino Unido tenemos algo que quizás la brecha entre el que menos sabe y el más aplicado, por así decirlo, es mucho más grande, ¿sí? O sea, podemos tener empresas muy, muy top al respecto, de que son como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial, con todo lo que tiene que ver con esta mirada de el trabajo con un enfoque en lo humano, ¿sí? Todas estas cosas como súper top que uno podría decir.
y que sí, efectivamente tenemos como que el 1% de las organizaciones están ahí en la cresta de la ola, pero tenemos que hay organizaciones que como a falta, porque aquí tenemos más bien un enfoque desde los estándares y por eso les doy el caso desde la ISO, que es más bien desde los voluntarios, conlleva de que no tienes una presión que está tirándote desde lo legal, ¿sí? No tienes un piso legal que te está demandando que tú te hagas cargo de tu ambiente psicosocial laboral. Entonces eso conlleva que tienes por detrás muchas organizaciones que no saben de este tema y una de las dificultades que me tocó en ese proyecto en particular fue justamente el proceso de reclutamiento porque pocas organizaciones sabían lo que era el concepto de riesgos psicosociales en particular. Sí, entonces, si te das cuenta, tenemos como una brecha más amplia. Entonces, si hacemos como lo cotejamos con Chile, es que quizás la brecha es más chiquitita, pero también significa de que quizá, o sea, tenemos muchas organizaciones, y haciendo el contraste con lo que yo estoy viendo con mi tesis, de que tenemos muchas organizaciones que saben de esta materia, de riesgos psicosociales, porque hay una norma asociada, pero que claro, como estamos tan focalizados en la norma, eso nos conlleva de que tengamos este enfoque de cumplimiento, de hacerlo como un checklist, más que de entender, bueno, cómo esto me está agregando valor asociado a esto, ¿sí? Entonces, y complementando, claro, ahí también tú puedes tener como esta asociación o esta diferencia en Reino Unido versus Chile, que en Reino Unido está como este entendimiento de, bueno, ¿y para qué me sirve esto? De hecho, siempre te piden que tú crees lo que tú formules esto que se llama el business case. O sea, cada vez que tú vas y presentas una propuesta de intervención, tú tienes que justificar, bueno, ¿por qué esto me va a contribuir al negocio? ¿Cuánto yo voy a retornar al respecto? ¿Sí? E incluso ahora actualmente también se llama lo que es el ethical case. ¿Cómo esto me va a permitir a mí ser más sustentable? En Chile simplemente tenemos como otro enfoque, como lo tengo que aplicar porque es normativa, pero no sé por qué efectivamente o cuál es la contribución o cómo esto se liga con mis indicadores. No sé si con eso te respondo la pregunta, Cecilia. ¿Sí? Perfecto. Súper. Así que quedó. Gracias, Cecilia, por la pregunta también. Sí, más dudas, consultas, comentarios también que puedan hacer. Algo que no quedó muy claro, sí, también eso sería eh, importante también destacar. Algo que quisieran que profundizara más. Sí, les recuerdo que usen, si quieren participar mediante chat de voz, levanten la mano y se les da el pase para que puedan activar su micrófono. Sí, tomando lo que dice Claudia, bueno, aquí yo le echo la culpa a los españoles, en verdad, que esto de la cultura del desde, sí, como desde el cumplir solamente, sí. Es distinto el enfoque, es más leguleyo, sí. Uno sí lo ve, no lo digo como desde sino que tiene que ver con tradiciones más de política pública, por así decirlo. O sea, nosotros tenemos como un enfoque más bien como desde el cumplimiento, que es lo que viene desde el enfoque como continental versus lo que es más anglosajón. ¿Sí? Bárbara, tú levantaste la mano. Y después la hora de Julie. Sí, hola, ¿me escuchó? Sí, te escuchamos. Dale nomás. Buenas. Bueno, mi consulta es principalmente porque estoy en estos momentos realizando mi diplomado en psicología organizacional. Ujú. En, en este momento me encuentro haciendo como mi práctica y quisiera saber qué consejo podrías entregarme o entregarle a todos aquellos que recién están ingresando como a este mundo de la psicología laboral. Eso. Sí, súper buena pregunta, Bárbara. Muchas gracias por hacerla. Y un proceso complejo, quizás tomándolo también yo me atrevería a decir, o que algo que es súper importante, que eh, en el mundo de las organizaciones, quizás como nos ocurre harto, que
partimos como de una base como bien teórica cuando estamos en la organización y cuando estamos como saliendo de pregrado, y porque al final de cuentas, o por lo menos desde las casas de estudio que yo vengo, que es la Universidad del Paraíso, que nos trajeron como muy seteados en temas como teóricos y como de que las cosas de cierta forma debiesen ser como con un estándar súper elevado, ¿sí? Que ahí también uno tiene que estar como muy abierto a como entender como los contextos organizacionales que uno tiene frente, ¿sí? Pensando de que en Chile tenemos un contexto que las organizaciones en su gran mayoría son pequeñas o medianas empresas, entonces eso conlleva de que muchas veces nos vamos a topar con que claro, el estándar debiese ser súper acá arriba, procesos de selección, no sé, súper como especializados, competencia, qué sé yo, todo lo que se llama assessment center y todo lo que esté asociado. Y tú te vas que con suerte hacen un test y sería y hacen entrevistas grupales, y si es que hacen entrevistas, ¿sí? Entonces ahí es donde tiene que ver como entender que como el choque de realidad es como algo súper importante en considerar. Entonces yo me atrevería a decir que ese sería como el primer consejo, Bárbara, como de estar como abierto a ese choque de realidad. Eh, que uno no se va a topar como con el 100% como cómo debes hacer las cosas, y que eso también conlleva a que el proceso también de gestión que uno debiese tener, y que un poco lo que les decía anteriormente, que los procesos de cambio ahí es donde implica obviamente considerar, bueno, cómo le afecta a la organización, ¿sí? Y desde ahí también algo que también muchas veces estamos, siento yo, que obviamente desde mi experiencia al menos, algo que quedamos muchas veces al debe, porque venimos más bien desde las ciencias sociales, más que desde las ciencias de la administración, es que entendemos procesos teóricos súper bien, pero al momento de la aplicación y de la bajada práctica, es donde también quedamos mucho al debe nosotros como psicólogos, de entender, bueno, ya, pero ¿y esto en lo concreto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Cómo esto se vincula con temas duros? Entonces eso también es un tema súper importante y una invitación que yo siempre dejo a todas las personas recién egresadas, de entender procesos organizacionales, entender el lenguaje que se ocupa en las organizaciones cuando uno habla de KPI, cuando uno habla de qué quiere decir KPI, por qué se aplica eso, cuál es la lógica que está asociada, ¿sí? Entonces, eso yo me atrevo a decir que serían como los dos principales aspectos, ¿sí? Espera, no sé cómo andamos de tiempo también, porque se vienen estas preguntas, entonces, no sé, Piero, tú dime cómo andamos de tiempo y Sí, cuántas nos nos podemos... quedan 10 minutos más, así Ah, que ya, tenemos como para tres preguntitas más. Vamos ya, con Fabiana Zamorano. Así sí. que Eso. Mira, mientras Fabiana abre el micrófono, solo como para responder lo que Julie nos pregunta, que tiene que ver con el tema de diferencia entre selección y psicología organizacional. A grosso modo, sí, bien como han acotado, psicología organizacional y temas organizacionales, recursos humanos, tiene distintas temáticas, ¿sí? Desde lo que es el ingreso de la persona hasta el egreso y dentro de lo que tenemos el desarrollo. Entonces, claro, selección es una de las tantas temáticas que están asociadas al respecto, ¿sí? Eso, Fabiana, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Hola. Mi duda va más centrada en el tema de que, bueno, en contexto, me tocó hacer mi examen de licenciatura en organizacional Ujú, y me presentan casos organizacionales ujú, y he estado estudiando bastante, pero aún así me cuesta como identificar o jerarquizar bien la problemática presente en la organización, en el aspecto de que, por ejemplo, claro, en una organización de repente pueden haber dos problemas presentes que están bien potentes, entonces no sé cuál es el que debo trabajar, porque, claro, los profesores te dicen ya, pero ¿cuál es el problema central? Estructura, cultura, liderazgo, y claro, yo tiendo a decir liderazgo, por ejemplo, y me dijeron, no, no era liderazgo, era ujú, estructura. Entonces ahí ujú. tengo como una duda, no sé si habrá como alguna manera como de identificar más fácilmente estas problemáticas. Sí, mira, en lo macro siempre uno tiene que partir de lo que se llama el principio de Pareto, no sé si lo han escuchado, que es el Sí. 80-20, es decir, uno tiene que enfocarse como al 20% de los problemas, ¿sí? Que te explican el 80% de la varianza de los problemas que tú estás teniendo. Entonces, porque claro, los recursos son siempre limitados, entonces lo que nos dice está como ley o como principio de Pareto,
es que tú, claro, lo puedes hacer estadísticamente y todo lo que implica, pero te tienes que focalizar justamente en lo que tiene que ver con aquellos problemas que te generan el resto de las situaciones. Entonces, claro, ahí es donde también uno tiene que tener como el foco en base a eso de entender, y aquí es donde, claro, yo creo que está vinculado también como en entender cómo funcionan las organizaciones, eh, que efectivamente podemos tener un problema que es de liderazgo, pero que esto está asociado a temas como de estructurales dentro de la organización. Entonces, ahí yo creo que más que como darte una respuesta, porque no sé el caso en particular de lo que te presentan tus profesores, siempre es como, bueno, ¿cuál es el modelo con el cual tú estás guiando tu análisis? En función de por qué, ¿sí? Por ejemplo, si uno se va como a modelos de diagnóstico organizacional, Hacks y McLuff, por ejemplo, que los vamos a ver en el curso, donde te dice que efectivamente tú tienes primero la estrategia organizacional conlleva que tú tengas una estructura organizacional y que eso conlleva cultura y sistemas de liderazgo y trabajo en equipo, en fin. Entonces, si te das cuenta, el tema desde este enfoque, que es más desde business duro y que lo desarrollaron autores chilenos, el enfoque siempre es que tú debes partir por la estrategia organizacional y que eso va a conllevar. Pero si te das cuenta, es una decisión informada. Entonces, eso también es importante, cómo tú estás informando tus decisiones. ¿Sí? No sé si con eso te respondo. Sí, súper Sí, bien. perfecto, Sí, me quedó bastante más claro. perfecto. Y creo que Muchas gracias. Montserrat, de nada, está bien. Y ahora vamos con Montserrat. Hola, buenas tardes. Hola, cuéntanos, Eh, mi- Montserrat. bueno, y estudié en el área de educación y Mm, ahora estoy en pregrado de licenciatura en trabajo social. ujú, Entonces, por lo menos las etapas, los modelos de cambio, esos que pasó ahora, lo que a mí ya me han pasado, ujú, lo tengo claro. Pero uno, por ejemplo, se enfoca más en el área nivel individual, familiar y comunitario, grupos. El tema de organización es como que lo deja como un poco al lado. Entonces, no es mucho lo que se ha explicado, por ejemplo, los profesores en esta área. Entonces, me gustaría, por ejemplo, saber si tiene algún conocimiento o algún enfoque en que uno se pueda desenvolver en mm. tema de organización. Sí, bueno, justo tocas el tema de educación. Bueno, yo estoy trabajando aparte como co-investigador en un proyecto que es conjunto con la Universidad del Paraíso, con la Super de Educación, con la Superintendencia de Educación y con la Superintendencia de Seguridad Social, que el plan justamente es poder abordar que es poder entregar protocolos de actuación para la protección de ambientes laborales psicosociales en el ámbito de educación. Sí, es bien pomposo el nombre del proyecto. Y lo que buscamos con este proyecto es entregarle lineamientos al área de educación, porque está la escoba en el mundo de educación en temas de salud mental, y un efecto individual, ¿sí? Entonces, lo que se busca ahí es entender, y ahí es lo que, claro, la contribución del mundo organizacional, de la psicología organizacional, es poder hacer esto de ir más para atrás, ¿sí? De poder poner el foco, poner el ojo en lo que son las condiciones de trabajo que conllevan esto, ¿sí? Entonces, y vinculado quizá un poquito con lo que preguntaba Fabián anteriormente, que ahí es donde también tú lo puedes vincular con niveles de intervención, ¿sí? No sé si los que si tomaron ya el curso de riesgos psicosociales, pero igual lo vamos a ver en esta área, que uno tiene distintos niveles de intervención. Entonces, uno tiene nivel individual, ¿sí? Que es la persona y que puede, y también el nivel como reparativo, que es la terapia cuando ya tiene el daño. Nuevamente, yo hablo desde salud ocupacional, pero también eso significa que tú puedes trabajar a un nivel previo, que es como a nivel de equipos de trabajo, de, por ejemplo, cómo están estructuradas las tareas dentro del equipo de trabajo, cómo es el tema de liderazgo, de temas de trabajo en equipo, ¿sí? Eso es a nivel de grupos y de departamentos, por así decirlo. Y ya tienes un nivel más macro, que es lo que justamente lo que buscamos instalar tanto en el curso anterior, como les digo, como en el de la próxima semana, que esta mirada más bien a nivel organizacional, y que ahí es donde estamos hablando ya desde la estrategia, desde el diseño organizacional, desde los procedimientos, desde los protocolos, desde las políticas internas, desde la mirada más orga, ¿sí? Más cómo funciona el sistema. Y ahí es lo que podemos intervenir por pregunta.
E incluso tú lo puedes llevar a un nivel más macro, que es más social, que incluso como el rol que tienen las políticas públicas y los marcos regulatorios para que las organizaciones puedan intervenir en estas temáticas. No sé si con eso te respondo, Monserrat. ¿Mm? Sí, perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Y creo que no sé si nos queda como espacio para una Sí, pregunta. vamos ¿Sí? con la última de Mauricio y ya vamos cerrando, chicos, porque vamos a pasar la hora. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Cuéntanos. Primero que todo, agradecer el espacio por la entrega de los conocimientos y bueno, mi Mm, pregunta va enfocada en algo bien particular. ujú, Tuve la experiencia por muchos años de trabajar en una empresa que es conocida por su tosudez de ujú, mantener un sistema muy antiguo en mm, el ámbito comercial y que gracias a esa tosudez, bien conocida por la comunidad, se mantiene de una manera casi de suerte todavía funcionando. mm, Entonces, mi pregunta va en relación al diagnóstico de la intervención de lo que usted estaba comentando. mm, En estos casos en donde esta tosudez llamativa de esta empresa, mm. que funciona de esa manera, ¿es necesario de todas maneras tratar de cambiar a una estructura un poco más moderna, sabiendo que si uno intenta hacer esos cambios, esta administración o esta empresa en general pueda decaer en su funcionamiento? Sí, bueno, ahí lamentablemente partimos siempre del dicho como if it works, don't fix it, que es como, si funciona no lo arregles, que es como que viene mucho de la mira americana. Entonces, claro, tenemos que, siempre uno tiene que partir desde esto, desde el análisis de contexto, como bien dices tú, Mauricio. Entonces ahí es donde, si bien uno puede tener como todas estas justificaciones con un sistema, como bien tú planteas, que uno pueda entender también las mejoras, pero aquí es donde viene y un poco como lo que les hablaba anteriormente con estos aspectos sociales, o sea, que están asociados a los procesos de cambio. Entonces, claro, ¿qué es lo que al final de cuentas, e incluso si lo vinculamos también con esto del modelo de Levin, cómo se están interactuando? Porque aquí, claro, tenemos una fuerza restrictiva que le están diciendo, mira, el sistema funciona, ¿para qué lo va a cambiar? Está sobreviviendo. Y por otro lado, entonces, ¿cómo conversan estas dos áreas? Entonces, ahí es donde uno tiene que ver cómo, si es que efectivamente, cómo se empujan estos procesos de cambio, apunta hacia eso, cómo desde cierta forma crear el sentido de necesidad, o sea, ¿para qué la organización tiene que implementar y cambiar directamente? Entonces, ese es un tema, si es que tú me lo preguntas, claro, tú puedes tener estudios súper de factibilidad, de nuevamente temas técnicos súper bonitos que te dicen que es necesario el cambio, pero si en términos sociales, en términos del contexto, en términos de la alta gerencia, están viendo, bueno, ¿y para qué? Si con esto yo ando súper bien, tengo el funcionamiento que yo quiero, eh, ¿para qué yo voy a cambiar? Y eso es un tema que uno tiene que ya entonces ahí ir trabajando, ¿sí? Que es, ya no es un tema técnico, sino que es un tema social, de poder gestionar esas prácticas. No sé si con eso te respondo, Mauricio. Sí, muchísimas gracias. Ah, me gusta. Creo que con eso estamos. Yo sé que quedaron un montón de preguntas por responder. Les pido disculpas, pero de todas formas les agradezco a todos la participación y que también muchas gracias por esta atención y por participar, que eso también demuestra que ustedes estuvieron muy como conectados con la temática y también les agradezco mucho las gracias que daban por la forma de presentar el día de hoy. Así que por mi parte, nada, muchas gracias y le cedo entonces a Piero para que pueda ya entonces generar el cierre y los siguientes aspectos que tenemos pendientes. Así que muchas gracias a todos. Sí, Dejo de profe, compartir. muchas gracias, profe, por su presentación.